muy buenas tardes, queridos art lovers y fans de Desde Casa. Hoy estamos un día más y un pequeño anuncio parroquial. Vamos a tener que cambiar el horario de las transmisiones de Desde Casa porque a partir de la próxima semana voy a empezar a dar un curso para la Secretaría de Cultura y entonces el curso es de 4 a 6, entonces interfieren. Entonces ya vamos a empezar. Está aquí con nosotros queridísimo Fernando Carabajal, que está haciendo un proyecto increíble, entonces vamos a platicar con él. Ahorita nos estamos conectando. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Jimena, buenas tardes, bien. ¿Qué tal Qué tú? bueno. También ya nos habías mostrado una foto antes de que dónde ibas a estar y ya me dijeron así como de que no, está increíble. Y como que me dieron una Sí, reseña, pero como que no puse mucha atención. uf, lo supuse, fue una foto con chanfle, yo sabía que Luis lo iba a ver y le iba a gustar, así que fue con toda la malicia. Sí, justamente, a él sí, sí, su corazoncito sí latió completamente. Y bueno, a mí Sí. mi corazoncito late por otras cosas. Ah, bueno, nada mal, nada mal. Tengo suerte de que mi corazoncito, como tú dices, esté en tu casa también. Sí, la verdad es que sí. Y es como muy padre poder platicar contigo porque a todas las personas con las que he tenido la oportunidad de platicar, los conozco de algún momento y tenemos como algún tipo de relación, pero creo que contigo es como de las relaciones más intensas que he tenido porque fue Sí. como muy sencilla, muy fácil y como que ha continuado creciendo con el tiempo. Y creo que en ese sentido está como muy interesante que nos platiques en qué momento decidiste que querías ser artista, porque la verdad es que es como extraño, porque tú ya estabas estudiando, ya habías estudiado diseño industrial, que uno pensaría que es como una carrera creativa y como útil, a Sí, diferencia de ser lo es, artista. también lo es. Sí, una larga historia, una larga trayectoria, ¿no? Yo empecé a estudiar diseño y siempre tuve una mano ocupada en la escritura, esa es la verdad. Quizá por cuestiones de vida, por cuestiones que no se dieron, no decidí, jamás me pasó por la cabeza estudiar literatura, por ejemplo. Me gustaba mucho también meter las manos para otras cosas en términos prácticos y constructivos, así que diseño me pareció la mejor idea, pero a partir de la mitad de la carrera me di cuenta de que si bien era muy útil aprender todo eso para posteriores cosas que tampoco estaban tan claras, Uh -huh. eh, me permitía, como era una carrera de todo el día, igual que en la Esmeralda es todo el día hay clases, ¿no? Y por ahí quedan paréntesis vacíos y yo los aprovechaba para escribir Uh -huh. y para dibujar, y ahí fue cuando más bien tomé la decisión de que si bien iba a terminar diseño, me iba a dedicar a algo que tuviera que ver con las artes. Así fue, esa es la historia. Cuando terminé diseño, yo ejercí, tuve una pequeña empresa de lámparas y de decoración, dejaba concesión los diseños en las tiendas de Pabellón Polanco, todo eso, que todo el mundo yo creo que atravesamos en algún momento ese tipo de cosas cuando estudiamos diseño industrial. Y después me enteré de la convocatoria de la Esmeralda y me decidí a aplicar con la idea nada más de saber lo que era estar dentro de una escuela de arte y estudiarlo, no de terminar, pero las clases de teoría de Luis Felipe Ortega a mí me definieron desde primer semestre, desde el primer día de clases, me definieron perfectamente que yo quería ser artista visual. Eso Esa está es increíble, esa es la cuestión. porque Él es el responsable. digamos que te tocó una generación como muy afortunada en algunos términos, porque como que les tocó maestros que ya habían hecho la transición al arte contemporáneo y para ellos era como totalmente normal poder hablar Ujú. como de instalación, de ready-made, de performance, en un sentido que sí fuera totalmente enfocado a una práctica contemporánea, sin la idea de que, bueno, es que esos son los extraños o los raros. Sí, la verdad es que tuvimos mucha fortuna de coincidir mis colegas y yo. Fue un momento muy preciso y muy breve también. Así que sí, estaba casi que escrito que íbamos a toparnos todos de alguna manera.
que también había que seguirle el ritmo a esta generación de artistas posicionados, por no decir consagrados, que realmente, como tú dices, ocupaban un lenguaje que algunos de nosotros ni siquiera teníamos idea de cómo se empleaba, ¿no? O de cómo se podía entender o aplicar esto que estaban hablando tan velozmente hacia lo que nosotros pensamos que era el arte, nuestra propia versión. Entonces, era muy demandante, pero creo que nuestra generación respondió muy bien. Tenía los elementos, quizá muy empíricos, pero tenía los elementos para entender y para contrarrestar toda esa información que venía muy fuerte. Teníamos clases por no decir casi toda la Curimansuto. Ujú. Después yo me hice asistente de dos de ellos, de Sofía Taguas y Eduardo Baroa, por justo estudiar diseño industrial, Ujú. entender todos estos procesos, les ayudaba con sus piezas. Entonces sí, fue una vorágine. Se dice muy fácil, en aquel entonces la carrera de artes duraba 5 años, ahora ya son 4, en aquel eran 5 años, o sea, yo había estudiado 5 años de diseño y después 5 de arte también. Ahora a lo lejos digo, qué locura, o sea, de verdad no sé cómo resistí, no sé cómo soporté en todos los sentidos, porque también no era fácil mantenerla Ujú. económicamente, estoy hablando. Así que, pero ahí estuvimos y claro, es maravilloso también desaprender todo lo que nos inculcaron a su manera, porque también era una generación que no estaba formada en la docencia, por supuesto, Mm-mm. y que también ellos estaban aprendiendo a ser profesores, por decirlo de alguna manera, y también era un intercambio muy sano, muy intenso. Yo cuando también ocurrió un poco similar a diseño, en sexto semestre de diseño yo decidí dedicarme a las artes y en sexto semestre de la carrera de artes fue que empecé a funcionar a través de una galería como es la Nina Menocal. Ujú. Entonces, también, no creas, eso afectó mucho mi relación con ellos, con los maestros. Algunos no lo tomaron bien, hay que decirlo. Algunos dijeron, a ti no te podemos calificar igual, tú ya eres un artista, no eres un alumno, tú ya no puedes ser visto como eso. Y yo estaba ahí para tomar clases, eso también se los Ujú. dije, yo estoy aquí para que me califiquen, ¿no? Pero son cuestiones también que atraviesan otras situaciones, ¿no? Muy humanas, finalmente, Ujú. ¿no? Y Oye, bueno, ahí estuvimos. pero por Sí. ejemplo, en ese sentido, ¿cómo? Es que yo me acuerdo como de esa época un poco, pero también recuerdo que la Esmeralda y todavía hoy en día como que guarda esa idea de talleres. Entonces es así como el taller de pintura, el taller de grabado, el taller de escultura, como que aprendías como una especie de técnica, como que son dos procesos docentes diferentes, más o menos, ¿no? Uno es, en Sí. uno aprendes una técnica y te vuelves pintor, escultor, grabador. Y en el Ujú. otro aprendes como una forma de pensar y te vuelves artista contemporáneo, por decirlo de alguna manera, y ocupas las herramientas que están a tu alrededor para tratar de decir lo que necesitas sin tener que casarte con una. ¿Y Ujú. eso cómo funcionaba en la Esmeralda? Sí, bueno, la Esmeralda tiene solamente un año de tronco común, como se le podría Uh llamar, -huh. ¿no? Y después tú ya seleccionabas tus intereses y tus profesores. Había algunos más demandados que otros, más buscados, ¿no? Más Uh -huh. ambicionados, tomar clases con ellos era muy interesante. Ellos también se ponían en su rol de, pues no divas, pero algo similar, de decir, anótense y yo hago la selección, ¿no? Vamos a ver si son dignos de estar en mi clase. Uh -huh. Así que poco a poco tú vas perfilando, ¿no? Vas haciendo un perfil, una intención, una decisión de qué clase de alumno vas a ser y de qué clase de profesionista posiblemente vas a terminar siendo. Nunca es infalible, ¿no? Pero sí, entonces te vas por un área, digamos, mucho más técnica, mucho más práctica de cocina, como se le podría llamar en Uh la -huh. pintura, quizá con esta plataforma del arte contemporáneo, con este aparato que nos tocó vivir Uh también -huh. en esos años de una manera y que también creo que ahora ya es otra cuestión también, o sea, fue muy rápido todo, ¿no? Se ha dado muy rápido todo. Estamos viendo otra clase de formación, otra clase
experiencia de arte y de exposición, rapidísimo, en 10 años terminó quizá la época aquella dorada y ya está haciendo ahora otra cosa, ¿no? Oye, y por ejemplo, di la verdad, Ujú. no le sacabas mucho más provecho porque tú ya eras más grande y ya sabías usar mejor los materiales que a todos tus demás compañeros que eran así como más pequeños. Pues no por el lado de saber usar los materiales, pero sí por la seriedad con que nos la tomábamos ya algunos que teníamos ya otra carrera antes. Somos varios, no solo yo. Está Ricardo Rendón, David Miranda, coincidimos justo con Sofía Taguas Ujú, y por supuesto que digamos que nuestra seriedad era otra, nuestra concentración, nuestra intención de estar con Sofía era por algo específico, experimental si quieres y todo, pero sí teníamos ya como una claridad de ambición, eso también ujú. es verdad, ¿no? Teníamos ambición de ser artistas contemporáneos como tal, sea lo que eso sea, y así nos la tomábamos y así nos la vivíamos en la escuela, ¿no? Y bueno, así nos fue, como yo digo, ¿no? Finalmente. Oye, y por ejemplo, cuando entraste con Nina Menocal, ¿con qué piezas fue con las que te diste a conocer con Nina? Eh, Hay, bueno, el famosito este caballo de lápices. Ujú, Yo lo hice con Sofía Taguas en 2003 y la curadora de aquel entonces de la Nina un día visitó la Esmeralda y solo estaba yo trabajando y fue que me pidió una carpeta para el siguiente lunes. Eso era un jueves, el siguiente ujú, lunes tenía que llevar diapositivas a ujú, Nina. ujú, Y tenía el elefante de gises blancos y ujú. tenía algunas otras cosas que también han sido expuestas en otros lados o que tienen colecciones. Con esas, digamos que fue el inicio, ¿no? Ujú. ¿Y cuánto tiempo estuviste con Nina? Se fueron a Miami y todo. Estuve 2 años, de 2003 a 2006, más o menos. Ujú. Y después, Así fue. bueno, yo creo que te tocó trabajar en una de las galerías que me parece como de las más interesantes, de las que hoy en día menos platicamos, pero sin embargo Sí. creo que el establo de artistas de KBK fue impresionante, o sea, creo que Osvaldo y Víctor tuvieron una visión de una generación que hoy en día les está yendo como muy bien, pero que siento que como que se ha perdido un poco. ¿Cómo te acercaste a KBK? A través de Víctor, digamos que cuando empecé con Nina, yo conocí a Víctor en Nina Menocal, a Víctor Zamudio, que en paz descanse, y después conocí a Ubaldo también, y cuando yo dejé Nina era precisamente no por Ubaldo, por supuesto, no tenía ni siquiera idea de que podría yo estar ahí, Ujú, pero sí quería que mi obra sintiera otras tensiones y se pusiera a prueba en otras situaciones, ujú, que sé que Nina siempre atina en muchas cosas y no fallaba en aquel entonces tampoco, ujú, pero yo quería someter a otras cuestiones el trabajo, ¿no? ujú, Y después, a través de Víctor, me dijo, ¿por qué no te acercas con Ubaldo y platicas? Siempre le ha gustado tu obra, bla, bla, bla. Y así fue que empezamos también ahí con KBK. Ujú. pero Waldo, es como extrañísimo porque ¿cuánto tiempo estuvo como Waldo? Como 5 años que le fue como increíble. Sí, sí. O sea, 5 años que yo recuerdo que cada exposición era como muy buena, con muy buenos artistas, y de repente, ¡fum! Sí, Desapareció, se esfumó, sí, se esfumó. y la última vez que escuché de él, creo que está de locutor de radio en, Algo en, así. en Argentina, creo. Pero la verdad es que sí fue como, creo que fue como un momento muy choqueante que Ubaldo se hubiera ido, porque la propuesta en términos latinoamericanos la tenía como muy clara, incluso antes de que empezara como este boom que hoy en día ya estamos viendo como lo que tú decías, como una especie de resaca de Ujú. todo eso que sucedió para el mercado latinoamericano y que ahorita yo creo que le está funcionando muy bien, por ejemplo, al mercado africano principalmente, Africano, con africano, sí. ferias,
con exposiciones, con una forma de mostrarlo de manera como muy diferente, que yo creo que con el arte latinoamericano estaba funcionando muy bien y que fue como también el boom de cuando inició Miami Basel y que llevó a todos estos artistas Mm, latinoamericanos a otras dimensiones y también a ujú. olvidar la idea de artista latinoamericano. Sí, también pasó eso, ¿no? Te digo que siempre es una cuestión de factorización, son muchos elementos que coinciden y generan un producto, generan una nueva ecuación. Entonces estuvimos ahí. KBK, por supuesto que en su momento tuvo una super proyección junto con nosotros, los que la conformamos.